Estos antecedentes también aportan el trasfondo para la decisión adoptada por el Consejo en la reunión de política monetaria de ayer martes. El IPOM que les presentamos hoy da cuenta de que en los últimos meses la economía se ha mantenido en una senda de fuerte expansión liderada por el consumo privado. Con esto, el crecimiento 2021 superará lo previsto en septiembre, cerrando el año con niveles de actividad significativamente superiores a los previos a la crisis, así como superiores a su potencial estimado. Por su parte, la inflación ha seguido aumentando, ubicándose en noviembre por sobre 6,5% anual, cifra explicada fundamentalmente por la extraordinaria expansión de la demanda interna y la depreciación del peso causada por factores locales. Estos se han agregado a fenómenos globales como el aumento de la demanda mundial, las disrupciones en las cadenas de valor internacional de bienes a causa de la pandemia y las alzas de precios de materias primas. Asimismo, la mayor inflación se ha prolongado lo suficiente como para arriesgar efectos de segunda vuelta a través de la indexación de contratos e incrementos salariales. Los costos de la inflación sobre la economía son visibles y se han transformado en una de las principales preocupaciones económicas de hogares y empresas. La contención de la inflación es, en este momento, una prioridad para aliviar la situación de quienes ya fueron los que más sufrieron con los primeros embates de la crisis del COVID-19. Para esto es necesario retirar las medidas de estímulo a la demanda interna desplegadas durante la emergencia, dado que, basada a esta, están presionando los precios antes que dinamizar la actividad. Por el lado fiscal, esto supone que el gasto público se ajusta al presupuesto aprobado para 2022, iniciando una senda de convergencia hacia niveles de deuda sostenible en el mediano plazo, en línea con las propuestas del Consejo Fiscal Autónomo. Por el lado monetario, después de haber transitado en la segunda mitad de 2021 desde su mínimo técnico hasta 4%, el Consejo estima que la TPM deberá seguir aumentando en el corto plazo para ubicarse por sobre su valor neutral nominal, es decir, aquel que es coherente con la meta de inflación del 3%, durante gran parte del horizonte de política monetaria. Este ajuste de las políticas fiscal y monetaria contribuirán a que la brecha de actividad se cierre gradualmente, colaborando a que la dinámica inflacionaria reciente no tenga un impacto persistente sobre el nivel de formación, sobre el proceso de formación de precios. Destacamos en este IPOM que los riesgos en torno a este escenario son relevantes, dado el deterioro del mercado de capitales local y la persistente incertidumbre. Esto ha provocado alzas significativas de las tasas de interés de largo plazo y un menor apetito por activos financieros chilenos, lo que no ha permitido un ajuste de la economía como el que se produjo en episodios pasados y representará un obstáculo creciente para la inversión. A ello se agregan riesgos de deterioro de las condiciones financieras externas como respuesta a las principales economías al alza de la inflación. Ahora entonces voy a pasar a describir nuestra evaluación del panorama económico y de sus riesgos. Entonces con eso voy a abrir la presentación. Si me dan un segundo, ahí estamos. Entonces, acá. Ya. Ok. Bien. Entonces vamos a analizar el escenario macroeconómico, donde se destaca que desde el IPOM anterior la actividad económica ha continuado exhibiendo un gran dinamismo, el que incluso ha superado lo previsto en septiembre, cuando las proyecciones del IPOM ya consideraban una significativa corrección al alza del crecimiento previsto para este año. Así, luego de que en el segundo trimestre se superara el nivel de actividad anterior a la crisis, en el tercero el PIB aceleró su expansión trimestral llegando a 21% anualizado. A comienzos del cuarto trimestre, el IMASEC de octubre creció 15% en 12 meses, o 17% anual en la parte no minera, aunque con velocidades de expansión mensuales menores que las observadas previamente. El consumo privado ha continuado siendo el componente más dinámico del gasto, al crecer 27,5% anual en el tercer trimestre. Por el lado de la oferta, esto se reflejaba en la continua expansión del sector comercio y la aceleración de los servicios. Con esto, el PIB no solo recuperó los niveles previos a la pandemia, sino que se siguió acelerando en el tercer trimestre, comportamiento que fue aún más notorio en el consumo. Entonces esto lo podemos ver en este gráfico, donde, como se puede observar, el PIB, se puede observar toda la trayectoria que hemos tenido de la actividad
en los últimos años, incluyendo el periodo de la crisis social y de la crisis del COVID-19, las caídas importantes que tuvimos, mayores en el consumo privado hasta el segundo trimestre del 2020, pero como el consumo privado a partir de ahí comenzó a recuperarse más rápido que la actividad y hoy día se ubica en niveles sustancialmente superiores a los que tenía antes de la crisis social, es decir, aproximadamente 20% superiores. Estamos hablando siempre de las cuentas nacionales trimestrales. En el caso de la actividad o del PIB, ¿cierto? Esa diferencia es cercana al 7%, es decir, 7% por arriba de donde estábamos en septiembre o en el tercer trimestre del 2019. Con esto, entonces, nuevamente se observa que la actividad ya ha superado los niveles previos a la crisis, pero y que el consumo ha sido, ¿cierto?, la variable que ha liderado este proceso y que, por lo tanto, entonces, hemos tenido una recuperación que ha estado liderada por el consumo privado. Siguiendo entonces con la presentación, podemos pasar ahora a lo que ha ocurrido con la inflación. Y la inflación anual del IPC siguió aumentando en los últimos meses, alcanzando 6,7% en noviembre. Destacó el alza de los precios volátiles, incluyendo la energía, cuya tasa de variación anual ha escalado rápidamente y llegó a 10,5% en el penúltimo mes del año. Aunque el IPC subyacente, que excluye estos precios más volátiles, mostró una tasa de expansión anual más acotada de 4,7%, igualmente ha aumentado de manera sostenida durante 2021 y se ubica en su mayor nivel de los últimos 6 años. Dentro del IPC subyacente, la variación anual de precio de los bienes supera el de los servicios, sin embargo, ambos han tenido una trayectoria al alza durante el año. Más aún, en el caso de los servicios, debe considerarse que algunos precios y tarifas administradas no han tenido incrementos acordes con sus reglas de reajustabilidad habituales desde hace varios trimestres y, por lo tanto, cuando se excluyen estos ítems de la inflación de servicios, su tasa de variación anual es significativamente superior. Entonces acá, ¿cierto? Vemos en estos gráficos, en el gráfico de la izquierda, los indicadores más agregados de inflación, el IPC total en la línea celeste, cómo los productos volátiles, los precios de los productos volátiles han tenido un crecimiento mucho mayor. Entre estos están, ¿cierto?, alimentos, algunos precios de alimentos, energía y también de otros productos con volatilidad mayor históricamente, como es, por ejemplo, el pasaje aéreo o, o el paquete turístico, que nos han dado sorpresas muchas veces en los últimos años y especialmente en los últimos 2 meses. En el gráfico de la izquierda vemos el IPC de bienes y de servicios y vemos cómo, cierto, de una diferencia importante en favor de los bienes hacia fines del año pasado, esa diferencia se ha ido cortando a medida que los precios de los servicios se han ido acelerando, donde incluso, como se señala acá, hay algunos precios de servicios que todavía no se han reajustado, particularmente algunas tarifas de servicios de utilidad pública. De esta manera, el aumento reciente de la inflación se ha visto acompañado por un alza relevante de las expectativas de inflación futura. Los distintos indicadores dados por encuestas y precios de activos financieros apuntan a que la inflación anual del IPC culminará el 2021 en cifras cercanas a 7%, al mismo tiempo que han ido aumentando sus pronósticos a un año plazo, acercándolos a valores del orden del 5%. Aunque las expectativas privadas contemplan una tendencia decreciente de la inflación hacia el 2023, estas aún se ubican por sobre 3% a 24 meses plazo. En otras palabras, algunos indicadores de expectativa prevén que la convergencia a la inflación se produciría después de este horizonte de política de 24 meses. Entonces vemos en esta gráfica, ¿cierto?, cómo esos distintos indicadores medidos por las encuestas a operadores financieros, las encuestas analistas económicos y los precios a distintos plazos, a un año plazo y a 2 años plazo, todo eso se ha movido
al alza como reflejo de lo que ha sido el comportamiento más reciente de la inflación. Ahora, la principal causa de la mayor alza de los precios han sido factores de índole local. Las proyecciones del escenario central, que les voy a mostrar en unos momentos, consideran que la inflación promedio anual del cuarto trimestre de este año llegará a cifras del orden del 6,5% anual, lo que representa un aumento de 3,6 puntos porcentuales respecto de la inflación anual que se registró en el último trimestre de 2020. De este aumento, más de 3/4 partes se asocian a factores locales, sean estos el comportamiento de la demanda o el impacto de la depreciación idiosincrática del peso. Los factores externos tienen una relevancia mucho menor. Entonces, en esta gráfica tenemos un análisis que ya presentamos en el IPOM de septiembre respecto de los factores que explican la diferencia del exceso, por así decirlo, de inflación en los últimos 12 meses, y lo comparamos con el análisis que ahora podemos hacer para el cuarto trimestre. Entonces, de estos factores, en primer lugar, el impulso de la demanda, que es la barra roja, es la que explica la mayor parte de ese diferencial, o es el componente más importante de ese diferencial de inflación. En el tercer trimestre explicaba 1% de la mayor inflación, ahora explica prácticamente el doble. En segundo lugar está el efecto del tipo de cambio, que en septiembre explicaba algo menos de medio punto porcentual, ahora está cerca de 1 punto porcentual porque, ¿cierto?, la moneda chilena se ha seguido depreciando. Y a esto se han agregado factores externos que no eran tan importantes en septiembre, era solo un 0,1%, porque en esa época lo que más estaba impactando era el precio de los combustibles. Eso ahora ha aumentado a 0,7%. En primer lugar, seguir aumentando los precios de los combustibles y manifestarse otros efectos de las disrupciones globales del lado de la oferta sobre los precios locales, pero eso explica un 0,7% del total, con un 0,1% restante de otros factores. Entonces, en el fondo, factores domésticos que están explicando la mayor inflación explican más de la mitad, explicaban ya más de la mitad de ese diferencial en septiembre, y ahora su peso relativo incluso ha aumentado para un diferencial de inflación que es mayor. El análisis que está, las estimaciones que están detrás de estas cifras están contenidas en uno de los recuadros del IPOM. Ahora, esto también se liga al hecho de que Chile destaca como uno de los países donde la moneda se ha depreciado más, donde se han implementado políticas de apoyo a los ingresos más significativas, especialmente en el 2021, y donde se aprecia un mayor aumento del consumo privado, y junto con eso, donde el incremento de la inflación está entre los más altos. También hay un recuadro de este IPOM que hace un análisis estadístico más formal, que indica que los factores globales y locales han tenido un rol diferente en la evolución de la inflación en distintos países. En realidad es el mismo recuadro en el cual está incluido el gráfico anterior. En estos resultados, el factor local ha tenido un peso relevante en el aumento de la inflación sin volátiles en Chile y en Estados Unidos, mientras que en otros, como Francia, los factores globales o comunes entre economías han sido más importantes. Ahora hay que destacar que si bien la contribución de este factor global es relevante para la mayoría de las economías, no significa que en esos países el origen de la inflación sea completamente importada, sino que más bien ha sido causada por un factor que es común a varias economías a nivel global, como puede ser, ¿cierto?, la apertura relativamente sincronizada de las economías después de la etapa más compleja de la pandemia. Entonces vemos acá, ¿cierto?, en una comparación entre varios países, que en Chile, por ejemplo, el aumento del consumo de bienes durables ha sido muy alto, solo está por debajo de Estados Unidos. La inflación subyacente de bienes es la más alta de esa serie, y las proyecciones de crecimiento para el 2021 son también las más altas de la comparación, en la comparación de
un número importante de países. De hecho, el dinamismo del gasto ha llevado a que el crecimiento del PIB chileno esté dentro de los más altos del mundo para 2021, lo que hace que la economía esté operando muy por sobre su capacidad de corto plazo y que las presiones de costos acumuladas se vayan exacerbando. El reflejo inequívoco del exceso de demanda interna es el mayor déficit que registra la cuenta corriente, a pesar de un precio del cobre elevado y la significativa depreciación del peso. Destaca el alto déficit de la cuenta corriente medida a precios de tendencia, que alcanzará 6,7% del PIB este año. De este modo, el fuerte incremento de ingreso nacional en 2021, gracias a la recuperación cíclica y el incremento del precio del cobre, se ha visto más que compensado por el incremento del consumo privado y público, deprimiendo el ahorro nacional. Entonces vemos en esta comparación de muchos países que Chile tiene la proyección más alta de crecimiento. De hecho, hasta donde hemos podido encontrar, el único país que aparece con una proyección de crecimiento mayor que la de Chile es Irlanda, en parte porque ahí se incorpora ¿cierto? El efecto de estas grandes compañías tecnológicas que para la prestación de servicios globales están instaladas en Irlanda. Ahora, en cuanto al déficit en cuenta, o el balance en cuenta corriente, recordemos que hasta hace algunos meses atrás teníamos una situación superavitaria por la caída que habían tenido las importaciones durante la crisis. Ahora esa situación se ha revertido completamente y tenemos un déficit importante de cuenta corriente que incluso cuando la medimos a precios de tendencia, es cierto, alcanza una cifra bastante alta como la que citaba recién, de 6,7% del PIB este año. Pensemos que estamos hablando, ¿cierto?, de un déficit de 6,7% a precios de tendencia que neutraliza por el mayor precio del cobre. O sea, si el precio del cobre fuera el de largo plazo, tendríamos cifras de las magnitudes que acabo de citar. Todo eso es indicativo, ¿cierto?, de una economía que, como se menciona muchas veces, se ha ido recalentando y eso se va expresando en mayor inflación y en déficit de cuenta corriente más alto. Es así, por ejemplo, como el consumo de bienes durables ya acumula varios trimestres de expansión a tasas muy significativas, superando en más de 60% el nivel registrado antes de la crisis social y la pandemia. El consumo de bienes no durables y de servicios tuvo un alza importante en el tercer trimestre también. La suma de las distintas contribuciones extraordinarias a la liquidez de los hogares, dado por los recursos entregados por el Estado y los retiros de fondos de pensiones, arroja un total cercano a 85.000 millones de dólares entre 2020 y 2021, equivalentes a 34% del PIB del año pasado. La mayor parte de los recursos que aún no se han consumido sigue en cuentas corrientes y cuentas vistas de las personas, lo que permite anticipar que el mayor gasto probablemente persistirá en los trimestres venideros. Entonces vemos aquí en este gráfico cómo ha evolucionado la cantidad de dinero en la economía y sus distintos componentes, entre los cuales destacan, ¿cierto?, las cuentas corrientes de las personas, de las empresas, el propio circulante y los depósitos y ahorro y las cuentas de depósito y ahorro a la vista. Todo eso ha estado creciendo significativamente y en escalones que reflejan en buena medida ¿cierto? En los momentos en los que se produjeron los retiros de fondos de pensión. En el mercado laboral, la oferta de trabajo por parte de las personas ha puesto un freno a la recuperación del empleo, llevando a un crecimiento de los salarios nominales mayor que el del 2020. Las vacantes han tenido un aumento importante a lo largo del año, que se ha reflejado en un aumento del empleo respecto de la caída que acumuló a mediados del 2020. De hecho, el empleo asalariado formal ya recuperó su nivel previo a la pandemia, mientras que las categorías menos formales están en dicho proceso. Eso lo podemos ver aquí en los gráficos que están en la pantalla. De acuerdo con el informe de percepciones de negocios de noviembre, las limitaciones de oferta se evidencian en una amplia gama de sectores, sobre todo en empleos de menor calificación. Según los datos del INE, hay alrededor de 1 millón de inactivos más que en enero de 2020
y la disposición a trabajar más horas está en mínimos históricos. Si bien la tasa de participación laboral ha reducido la distancia respecto a su nivel previo a la pandemia, las mujeres y las personas mayores de 55 años, así como los menores de 25, aún muestran rezagos importantes, fenómeno que también se observa en otros países. Entonces, vemos acá, en primer lugar, en el gráfico de la izquierda, ¿cierto?, cómo ha evolucionado el número de cotizantes de las AFP, que, ¿cierto?, corresponde a los datos administrativos del mercado del trabajo, donde ya se habría recuperado por ahí por agosto, septiembre, el nivel de empleo previo a la pandemia. Las encuestas que cuando miden asalariados formales todavía mantienen alguna diferencia. Ahora, en cuanto al empleo informal, con una definición amplia del mismo, vemos que el empleo por cuenta propia, que tuvo una caída muy importante durante la crisis, ya ha recuperado los niveles previos a la pandemia, y lo que queda todavía por recuperar corresponde a asalariados informales, en la línea rosada, y a otras categorías que incluye servicio doméstico, familiares no remunerados y empleadores. Son esos las categorías que tienen un mayor rezago. Ahora, en la lámina siguiente, vemos lo que ha estado pasando con los avisos laborales y las postulaciones vía Internet. Vemos que los avisos laborales han seguido aumentando, las postulaciones dejaron de caer, como había ocurrido hasta mediados de este año, pero su recuperación todavía es bastante moderada. Y finalmente tenemos las tasas de participación por grupos de edad y sexo. Entonces vemos que son los hombres de entre 25 y 54 años los que están más cerca de recuperar la tasa de participación previo a la pandemia. También fueron los que menos cayeron, pero en el caso de las mujeres, que ya lo analizamos previamente en otro informe en esta comisión, ¿cierto?, la caída fuerte que se produjo ha sido seguida de alguna recuperación, pero todavía queda una brecha importante por recuperar, probablemente explicada por el hecho de que aún hasta final de este año todavía había muchos colegios, muchos establecimientos educacionales que estaban funcionando, que no estaban funcionando en modo presencial, o bien lo estaban haciendo en algún modo híbrido, que significaba, ¿cierto?, que aún, ¿cierto?, los niños debían trabajar desde su casa durante algunos días de la semana. En el caso de los hombres de 25 a 50, perdón, en el caso de los mayores de 54 años, hombres y mujeres, vemos que la recuperación es prácticamente nula, en la recuperación de la tasa de participación, y algo similar, un poco más positivo, ocurre entre los jóvenes. Entonces, aquí lo que uno tiene que preguntarse es si, qué es lo que va a permitir, si acaso, ¿cierto?, recuperar todavía la participación laboral de estos grupos rezagados. Uno puede pensar, por ejemplo, que en el caso de los mayores de 55 años, en la medida que en general para todos los trabajadores periodos largos de desempleo e inactividad implican una pérdida de capital humano, puede ser que haya muchos de esos trabajadores mayores de 55 años que definitivamente no vuelvan al mercado del trabajo. Pero en el fondo el punto que se está tratando de enfatizar acá es que lo que está dominando ya a esta altura el mercado del trabajo ya no son los factores de demanda, sino que son los factores de oferta. Y este es un fenómeno que se está observando en varios países del mundo. Ahora, el escenario macroeconómico ha estado marcado por un fuerte deterioro de las condiciones financieras locales en el último año. Detrás de este fenómeno hay múltiples factores, dentro de los que destacan el impacto de las liquidaciones masivas de ahorros previsionales y la persistencia de la incertidumbre político-legislativa. Estos fenómenos, sumados al mayor volumen de emisiones de bonos del fisco para financiar el aumento del déficit de 2021, han presionado especialmente el mercado de renta fija. Como producto de esto, se ha observado una significativa alza de las tasas de interés de largo plazo, que dobla lo observado en un conjunto de economías comparables. Así, con un alto grado de volatilidad, el rendimiento de los bonos a 10 años en pesos ha subido del orden de 300 puntos base durante el 2021 y, como se analiza en uno de los recuadros de este informe, una parte significativa
del aumento de tasas de interés de largo plazo se explica por una mayor percepción de riesgo. Entonces vemos acá, es cierto, la evolución de las tasas cero de bonos soberanos a 10 años respecto de economías comparables, y vemos cómo en el caso de Chile, es cierto, la escalada de estas tasas ha sido considerablemente mayor que la que se ha observado en esas otras economías, que incluyen varios países de América Latina y exportadores de materias primas. Vemos que ese incremento llegó casi a 400 puntos base en el punto más crítico. Después tendió a moderarse, particularmente después de la RPM de octubre, de las votaciones en el Senado, en el Congreso sobre el cuarto retiro de fondos de pensiones. Todo eso hizo retroceder la tasa de bonos a 10 años en el error de 100 puntos base, pero aún así quedó instalada un diferencial respecto de esta canasta comparable. Y esto es algo que va a tener algún efecto sobre la inversión, ¿no? La inversión, en el caso de la inversión, siguió recuperándose en el tercer trimestre con un dinamismo importante en todas sus líneas, con un crecimiento importante de la maquinaria y equipo. En la construcción también ha habido una reactivación de proyectos de edificación y obras de ingeniería, ¿ah? Pero lo que vemos hacia adelante es que los determinantes más fundamentales de la inversión empiezan a empeorar, como ocurre, ¿cierto?, con las tasas de interés de largo plazo que acabamos de comentar. Entonces eso va a explicar en buena medida las proyecciones de inversión que vamos a ver en un momento. Pero antes de eso es bueno entrar más en detalle en qué es lo que está explicando este aumento de las tasas de interés de largo plazo que están teniendo un impacto visible en las personas y empresas. Están repercutidos en la pérdida de valor de los fondos de pensiones más conservadores, en continuos rescates de los fondos mutuos tipo 3 y en el alza de costos de los créditos hipotecarios y otros instrumentos de financiamiento a largo plazo. Y esto, es cierto, se compara con el hecho de que las tasas de corto plazo también han mostrado alzas importantes en los últimos meses ligadas al cambio de la orientación de la política monetaria. Entonces uno debería preguntarse, ¿cierto?, hasta dónde una cosa está relacionada con la otra. Bueno, en este análisis que está incluido también en uno de los recuadros del IPOM, hacemos esta descomposición de los distintos factores que influyen sobre el comportamiento de las tasas de largo plazo. Entonces vemos acá, en este gráfico, cómo vemos la descomposición en 4 determinantes de las tasas de largo plazo. Uno, las perspectivas de crecimiento, ¿cierto? En una economía en la cual hay perspectivas de que la economía va a crecer, ¿cierto?, las tasas de largo plazo tienden a aumentar. Lo mismo también si es que la política monetaria apunta a un aumento de tasas futuro. Luego, ¿cierto?, hay elementos de cobertura que tienen que ver con los diferenciales entre distintos instrumentos de inversión, y finalmente hay un componente de riesgo puro, ¿cierto?, que es la parte, llamémosle, negativa de los aumentos de tasas de largo plazo. Entonces vemos acá que en el momento de mayor nivel de tasas de largo plazo, cuando tuvimos un aumento que se acercó a los 400 puntos base, el principal factor era este elemento de riesgo puro, que llegó a explicar un poco menos de la mitad de todo ese incremento de tasas, o sea, prácticamente 200 puntos base explicados por ese factor. De ahí en adelante eso se ha reducido un poco por los factores, por los eventos que han ocurrido posteriormente. De hecho, con el aumento de tasas de política monetaria se produjo una primera caída de tasas de largo plazo, derivado, ¿cierto?, de la percepción de que hay una acción decidida del Banco Central para controlar la inflación. Eso tiende a reducir los riesgos de más largo plazo, pero aún hoy día, ¿cierto?, tenemos que estos factores de riesgo puro explican algo más de 100 puntos base del diferencial
o del aumento de tasas respecto de comienzos de año, mientras que la política monetaria explica algo así como 60 puntos base. Entonces, tenemos ahí un contraste que nos permite evaluar, ¿cierto?, qué es lo que está determinando este comportamiento de las tasas de largo plazo. Ahora, la elevada incertidumbre y la mayor percepción de riesgo en torno a la economía chilena ha reducido el apetito por los activos locales y de largo plazo. En este contexto, la preferencia por activos en moneda extranjera ha ido incrementándose, como se ve en este gráfico, con una mayor demanda por depósitos y cuentas corrientes en dólares y por instrumentos financieros que invierten en el exterior, un fenómeno que se ha dado de manera transversal, es decir, afectando tanto o involucrando tanto a personas, a empresas no financieras, empresas financieras, inversionistas institucionales, etc. Asimismo, han persistido salidas de capitales financieros de residentes en Chile que se vienen observando desde 2019. De hecho, entre octubre de 2019 y octubre de este año, los hogares y empresas acumularon una salida del orden de 30.000 millones de dólares, que es lo que está representado en este gráfico. De esta manera, entonces, a pesar del alto precio del cobre y del mayor diferencial de tasas, el peso chileno ha tenido una depreciación significativa de casi 18% durante 2021. Por su parte, el nivel del tipo de cambio real es muy superior a su promedio de las últimas décadas. Estos dos elementos los tenemos representados en estos gráficos. En el gráfico de la izquierda vemos cómo se ha comportado la moneda chilena en comparación con el euro, el promedio de las monedas de exportadores de materias primas de América Latina, y por supuesto el dólar, que sería la contraparte, ¿cierto?, de la paridad peso-dólar. Entonces vemos que ¿cierto?, la moneda chilena está entre las que se han depreciado más. Obviamente tendríamos que hacer una descomposición de moneda en torno a estos promedios, pero creo que ilustra claramente, ¿cierto?, el fenómeno peculiar que ha afectado a nuestro país. Y luego vemos en el lado derecho el comportamiento del tipo de cambio real, que toma en cuenta, ¿cierto?, la evolución de los precios en Chile y en el exterior, y vemos que ese tipo de cambio real está a un nivel extraordinariamente alto, cercano a 110, ¿cierto?, en relación a un promedio histórico que se ubicaba más cerca de 94, 95. Entonces, incluso, ¿cierto?, tenemos un tipo de cambio real que está más arriba del que teníamos a fines del 2019. Y esto está ocurriendo a pesar de que el precio del cobre, ¿cierto?, está en niveles altos para efectos históricos, y también, ¿cierto?, aquí tenemos un diferencial de tasas favorables al peso chileno. Con esto, el aumento del costo de fondeo de la banca, con todos estos factores financieros, el aumento del costo de fondeo de la banca, unido al mayor grado de incertidumbre respecto de la evolución de la economía, ha contraído la oferta de crédito en un contexto en que la demanda también permanece contenida. La encuesta de crédito bancario y el informe de percepciones de negocios informan que la incertidumbre respecto al entorno económico y el alza del costo de fondeo de los bancos son los principales motivos detrás de las mayores restricciones para el financiamiento en todas las carteras de colocaciones. Para el segmento de vivienda en particular se observa un incremento del PIE exigido y el acortamiento de los plazos de crédito ante otros, además de una proporción creciente de créditos a tasa variable. La demanda por crédito, por su parte, está contenida tanto por la elevada liquidez como por la sostenida incertidumbre. Las proyecciones del escenario central descritas en la siguiente sección recogen el impacto negativo de estos factores en las perspectivas futuras para la inversión, como mencionaba recién. En lo externo, si bien la economía mundial sigue recuperándose de los impactos de la pandemia, los datos de los últimos meses han denotado un dinamismo menor que lo esperado. Es así como la actividad del tercer trimestre fue más débil que lo proyectado en las principales economías, y donde lo que se debe a que más allá de los vaivenes, el control de la pandemia, que igual han sido importantes en algunos países, la demanda permanece dinámica, mientras que la oferta ha denotado crecientes problemas. Estos incluyen disrupciones en las cadenas de suministro,
derivadas de las restricciones que aún permanecen en pie. Algunas de hecho se han intensificado. La mayor escasez y precios de materias primas y mercados laborales que permanecen estrechos ante la lenta recuperación de la oferta de trabajo, ¿no? Y aquí en las gráficas tenemos dos de esos indicadores, para tiempo de entrega de proveedores y para costos de transporte marítimo, lo cual es indicativo de ciertos cuellos de botella y restricciones del lado de la oferta. La inflación ha seguido subiendo a nivel global, tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, modificando la percepción de transitoriedad del fenómeno inflacionario. Hace unos días, ¿cierto?, el presidente de la Fed señalaba que ya estaban eliminando el concepto de transitorio de su descripción de lo que está ocurriendo con la inflación en Estados Unidos. El sostenido y elevado nivel de la demanda mundial de bienes ante una oferta cuya capacidad de respuesta sigue estando limitada ha continuado empujando los precios de distintas materias primas y bienes y servicios clave, como por ejemplo los fletes. En varios países desarrollados se han registrado sorpresas significativas de los datos de los últimos meses y en algunos de ellos la inflación anual ha alcanzado niveles no registrados desde hace más de una década. Esta tendencia también se ha dado en los países emergentes, especialmente en América Latina. De todas formas, como comenté en un comienzo, el incremento de la inflación ha sido muy heterogéneo entre países, siendo mayores las economías donde las políticas de estímulo han sido más significativas. De hecho, por ejemplo, en el mundo desarrollado hay una diferencia importante entre Estados Unidos y la zona euro. Todo eso está promediado en estas cifras, pero básicamente lo que vemos es que el aumento de la inflación para el promedio de economías desarrolladas y el promedio de economías emergentes es importante. De hecho es incluso en términos relativos más significativo para las economías desarrolladas, donde pesa mucho lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos. En este contexto, un creciente número de autoridades monetarias ha anunciado, iniciado o continuado el retiro de los estímulos monetarios. La Reserva Federal redujo el ritmo de su compra de activos y declaraciones recientes de sus autoridades señalaban la posibilidad de una aceleración de este proceso. Entre los exportadores de materias primas, Noruega y Nueva Zelanda comenzaron a subir las tasas en los últimos meses. En América Latina, por su parte, donde se notan depreciaciones cambiarias significativas, Colombia ya inició el ciclo de alzas y Brasil y Chile lo aceleraron en los últimos meses. También México ha estado actuando en este sentido. El Banco Central Europeo es uno de los pocos que mantienen su visión de transitoriedad sobre la inflación y su compromiso con la expansividad de sus políticas, en buena medida por un comportamiento bastante menos agresivo de la inflación. Entonces vemos acá una lista de países con su actual nivel de tasa de política monetaria, la variación que se ha acumulado hasta ahora en el curso del año, qué es lo que se espera para el 2022, y luego en el gráfico de la derecha lo que ha ido ocurriendo con las tasas en distintos países, o en estos promedios de países y en Chile. Pasamos ahora a las proyecciones del escenario central. Hasta el momento hemos descrito lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en la economía chilena y mundial, y ahora vamos a pasar a las proyecciones. Entonces, en este escenario central de proyección, consideramos que la inflación total del IPC se mantendrá en torno a 7% por algunos meses, para comenzar a descender en el segundo trimestre de 2022 y ubicarse en 3% dentro del horizonte de política de 2 años. En el corto plazo, la proyección se revisa al alza respecto de septiembre, respondiendo al sostenido dinamismo de la actividad y del gasto, la depreciación adicional del peso, el aumento ya registrado en los precios de la energía, las sorpresas de la inflación al alza en los últimos meses y el efecto de la indexación. Todo eso, ¿cierto?, explica la diferencia entre la línea roja y la línea verde en el gráfico de la izquierda, y el gráfico de la derecha muestra lo mismo, pero para la inflación subyacente, donde se prevé que hacia el primer semestre del 2022 esta va a alcanzar valores algo superiores a 6%, impulsado por la indexación y el traspaso de la depreciación cambiaria. Hacia el mediano plazo, un supuesto clave para la convergencia de la inflación a la meta es la resolución de los desequilibrios que presenta la economía chilena. Los antecedentes apuntan a que en el tercer trimestre de 2021 la economía operó ampliamente por sobre su nivel potencial, alrededor de 5%
por arriba de su nivel potencial. En el escenario central, esta brecha se cerrará paulatinamente a partir del primer trimestre de 2022, retornando a niveles en torno a cero entre fines del próximo año y comienzos del 2023. Esta diferencia positiva del orden del 5% es muy excepcional. Recordemos que en tiempos normales, ¿cierto?, lo que observamos en términos de brechas de actividad eran diferencias de 1,5%, 2%. En este caso estamos hablando de más del doble de esta diferencia por sobre el potencial, y eso es claramente indicativo de presiones inflacionarias de mediano plazo. Por eso es que, cuando hablamos de inflación, y eso lo podemos ver en los gráficos anteriores, vemos, por ejemplo, que la inflación subyacente, aunque se ubica por debajo de la inflación total, ¿cierto? Reflejando el hecho de que hay una parte importante de la mayor inflación que corresponde a precios volátiles, va a seguir acelerando, va a seguir incrementándose en los próximos meses, porque ya están instaladas las presiones de demanda, las presiones por el lado del gasto. Las presiones por el lado del gasto reflejan no solo, ¿cierto?, las transferencias fiscales a los hogares o el efecto de los retiros, sino que el hecho de que la proporción de esa mayor liquidez que han obtenido los hogares que se está destinando a consumo es mayor que se había estimado inicialmente. Eso en buena medida se refleja en esos gráficos anteriores que vimos que mostraban lo que está pasando con los saldos en cuentas corrientes, cuentas vistas, cuentas de ahorro de corto plazo. Todos esos son recursos que están muy líquidos y disponibles para ser consumidos, y por lo tanto aquello que se ha invertido de manera más permanente en vehículos de ahorro a largo plazo, en pagar deuda, es una proporción relativamente pequeña, y es difícil que después de este tiempo vaya a cambiar mucho esa proporción, excepto, ¿cierto?, que tengamos tasas para depósitos que sean más atractivas, que tengamos costos para créditos de consumo más altos, y eso es lo que hace precisamente la política monetaria al subir las tasas de interés. El cierre de esta brecha de actividad supone el término de los problemas masivos de transferencias del fisco motivados por la emergencia sanitaria, así como de los retiros extraordinarios de fondos de pensiones. Ustedes, como participaron en la discusión del presupuesto más recientemente, entienden muy claramente qué es lo que está incluido y qué es lo que quedó fuera de ese presupuesto. Aquí hablamos de los problemas masivos de transferencia. Obviamente no ha desaparecido todo aquello destinado a apoyar la recuperación, pero lo que estaba más ligado a la emergencia, eso sí, ha ido desapareciendo, y eso implica, ¿cierto?, una diferencia importante para el presupuesto. Este escenario también incluye una política monetaria más restrictiva y supone un retorno de las expectativas de inflación a 2 años a la meta de 3%. Aún así, el escenario central mantiene niveles de incertidumbre por sobre los históricos, lo que incide especialmente sobre la inversión y la creación de empleo. Entonces, es en este escenario que se prevé que la economía crecerá entre 11,5% y 12% en 2021. Este rango se ubica por encima de lo estimado en septiembre, que era entre 10,5% y 11,5%, reflejando el mayor dinamismo de la actividad y del gasto, con revisiones importantes en el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipos. Entre 2022 y 2023, en cambio, las tasas de expansión anual de la economía tendrán una importante reducción en comparación con estas grandes cifras del 2021, producto de bases precisamente mucho más exigentes y de modo coherente con el cambio previsto en el impulso macroeconómico y el cierre de la brecha de actividad. Así, para 2022 y 2023 se proyecta que la economía crecerá entre 1,5% y 2,5% y entre 0% y 1% respectivamente. En esta trayectoria es posible que en algunos trimestres se registren tasas de expansión trimestral negativas, pero el nivel de actividad que alcanzará la economía al final del periodo de proyección será muy similar al que se preveía en los informes de junio y septiembre. Entonces eso lo vemos acá en esta gráfica. Las líneas rojas corresponde a la actual proyección del PIB en términos de niveles, con un índice 2018 igual a 100. La línea azul
al IPOM de septiembre del 2021, vemos, ¿cierto?, que va por arriba, arriba azul durante el 2022 y luego tiende a convergerse, va un poquito más abajo, pero muy levemente en el 2023. Y esto lo podemos comparar con la proyección que había de actividad en el IPOM de septiembre del 2019. Ustedes recordarán que llegamos a tener una brecha del orden de 10 puntos porcentuales entre lo que se proyectaba antes de la crisis y lo que habíamos estado experimentando. Ahora esa brecha se ha reducido a cerca de 3%, pero de una manera que no es sostenible en el tiempo y por lo tanto se volverá a abrir, pero por supuesto para cifras del orden del 4,5% o algo de ese tipo, señalando que ¿cierto? Este conjunto de situaciones críticas para la economía han involucrado una pérdida de producto que no se va a recuperar. Ahora, la elevada base de comparación, la extinción de las transferencias fiscales directas, la utilización de la liquidez acumulada en los últimos trimestres, el retiro del impulso monetario y la mayor estrechez de las condiciones financieras llevará a una contracción del consumo privado en los próximos 2 años que estará concentrada en bienes de consumo durable. En el escenario central, el consumo privado caerá 0,2% en 2022, 1,5% en 2023, que tiene que ver justamente con una reducción del consumo de bienes durables luego de su fuerte acumulación durante 2021. Recordemos que vamos a cerrar el 2021 con un consumo de bienes durables 60% por encima de sus niveles previos a la crisis. Los bienes de consumo durable tienen ese nombre precisamente porque su consumo se va produciendo gradualmente en el tiempo. Por lo tanto, si hay un adelantamiento, por así decirlo, una concentración de compra de bienes de consumo durable, el que en los años siguientes eso se reduzca significativamente probablemente no implique una pérdida de bienestar para la ciudadanía. La formación bruta de capital fijo también va a tener un desempeño más débil en los 2 años que vienen, comportamiento en el que juega un rol fundamental las condiciones financieras más estrechas derivadas de los cambios estructurales que se han producido en el mercado de capitales local, tema que discutimos, ¿cierto?, en el IEF, lo mismo que la persistencia de una mayor incertidumbre. El escenario central supone que la inversión se reducirá a 2,2% en el 2022 para luego aumentar marginalmente en el 2023. En estas proyecciones, la inversión pública que aumenta en el 2022 y el arrastre de grandes proyectos no alcanzará a compensar el impacto de la incertidumbre local y las altas tasas de interés de largo plazo sobre otros componentes de la inversión privada. Se agrega el efecto de la depreciación del peso, que encarece los bienes de capital importados, y el magro desempeño de la bolsa, que ¿cierto?, corresponde a la valoración que se hace de las empresas, así como las acotadas perspectivas de expansión de la economía local para el próximo bienio. De hecho, diversas fuentes de información indican menores inversiones para los próximos 2 años. Por ejemplo, en los catastros de inversión, los proyectos que están registrados o identificados para los próximos años son bastante menores que los que se veían con esa misma anticipación en años anteriores. En este cuadro tenemos todo el detalle del escenario interno, ¿cierto?, con los rangos de crecimiento para el producto, estimaciones puntuales para la demanda interna y sus componentes, las exportaciones, las importaciones, la cuenta corriente, el ahorro. Entonces vemos, ¿cierto? Y vemos luego las comparaciones entre el IPOM de septiembre y el actual. Entonces vemos cómo esta mejora, este aumento en las proyecciones para el 2021, ¿cierto?, se compensa en buena medida con algunos ajustes a la baja para los años 2022 y 2023. El escenario central supone que la política fiscal se ejecutará de acuerdo con el presupuesto aprobado para 2022 y que en los años siguientes seguirá la trayectoria de convergencia allí delineada. Esto implica una caída significativa del gasto derivada del término programas masivos de transferencias motivados por emergencia sanitaria, y con ello el próximo año se va a producir una reducción importante del déficit fiscal efectivo y estructural.
Hacia el mediano plazo, el escenario supone que se seguirá la trayectoria presentada en el último informe de finanzas públicas, la que sería coherente con una convergencia gradual a niveles de deuda pública sostenibles en línea con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo. El escenario central considera que hacia fines del horizonte de proyección el tipo de cambio real seguirá ubicándose por sobre sus promedios de los últimos 15 a 20 años. Muchas veces en IPOM anterior hemos supuesto que ese tipo de cambio real vuelve a los promedios históricos, pero en esta ocasión, es cierto, lo que tenemos es un cambio importante en los niveles de ahorro doméstico que demandan una mayor contribución del ahorro externo para el financiamiento de la inversión, y eso incide sobre el tipo de cambio real. De hecho, desde el IPOM anterior, el tipo de cambio ha vuelto a aumentar, llegando a valores en torno a 840 pesos por dólar al cierre estadístico de este informe, y el tipo de cambio real, como lo mencionábamos antes, se ubica en torno a 110 en su índice 1986 igual 100. El retorno a niveles históricos del tipo de cambio real se va a ver limitado por estos cambios en el ahorro nacional generados en los últimos 2 años. El escenario central también prevé un menor impulso externo para los próximos 2 años. El crecimiento promedio de nuestros socios comerciales se reduce a 3,6% para el periodo 2022-2023, donde las economías desarrolladas, si bien siguen presentando un panorama favorable, especialmente para Estados Unidos, se anticipa una política fiscal y monetaria menos expansiva. En las economías emergentes, la inflación elevada y una política monetaria menos expansiva anticipa un escenario de menor crecimiento, y en China la incertidumbre sobre la prolongación de los cuellos de botella, la escasez energética y la desaceleración del sector inmobiliario también hacen prever un menor dinamismo. Los términos de intercambio, por su parte, van a seguir elevados, pero menores que en el IPOM de septiembre, por el aumento de los precios del petróleo vis a vis un precio del cobre que está más o menos dentro de los rangos de las proyecciones anteriores. Tenemos luego escenarios de sensibilidad en torno a este escenario central, donde, como recordarán, lo que tratamos de hacer es identificar supuestos respecto al entorno económico, el comportamiento de los agentes y la orientación de las políticas que, manteniendo el crecimiento del PIB en torno a los rangos previstos, requieren de una acción de política monetaria algo distinta. Así existen escenarios donde la evolución del gasto interno podría dar paso a trayectorias que lleven a la TPM en direcciones opuestas, marcando los límites inferior y superior del corredor de tasas de política monetaria, que es el que tenemos en pantalla. Por un lado, el ajuste del consumo privado de sus elevados niveles actuales podría tardar más de lo previsto o ser menos intenso, lo que retardaría el cierre de la brecha de actividad, generando presiones inflacionarias adicionales. Un escenario de este tipo requeriría una política monetaria más contractiva, ubicando la TPM en el límite superior del corredor de tasas. Por otro lado, tampoco puede descartarse un escenario en que la persistente incertidumbre que ha afectado a la economía chilena en los últimos trimestres provoque un efecto más negativo que el anticipado en el consumo en la inversión, y en esta situación las presiones inflacionarias de mediano plazo se reducirían, llevando a una política monetaria que retornaría más rápido a niveles en torno a la neutral. Probablemente el escenario más benévolo, más positivo, sería uno en que amaine la incertidumbre idiosincrática que llevara a una disminución de las presiones inflacionarias de corto plazo, al tiempo que aumentaría el dinamismo de la actividad en el mediano plazo, con lo cual se requeriría una política monetaria menos contracíclica que en el escenario central. El conjunto de estos escenarios entonces forma el corredor de tasas de política monetaria que se presenta en cada IPOM y que está ilustrado que está presentado en la pantalla, donde comparamos la franja celeste, que es el corredor actual, con la del IPOM anterior, cuyos límites están dados por las líneas punteadas rojas. Entonces vemos que ese corredor se desplaza hacia arriba en comparación con el de septiembre, en respuesta a las mayores presiones inflacionarias acumuladas en los próximos meses. Por otro lado, el corredor se estrecha, dada la necesidad de una alza de tasas más rápida para evitar la acumulación de efectos de segunda vuelta sobre los precios y una persistencia de expectativas por sobre la meta de inflación. De esta manera, durante un lapso relevante, el borde inferior del actual corredor se ubica por sobre la TPM neutral nominal para una inflación de 3%.
Ahora también, ¿cierto?, junto con estos escenarios de sensibilidad, se analizan escenarios de riesgo en que los cambios de la economía serían más significativos y donde la reacción de política monetaria sobrepasaría los límites del corredor para la tasa de política monetaria. A nivel interno, el principal de estos riesgos sigue siendo el que la evolución de las finanzas públicas no sea clara sobre su estabilización en largo plazo. Por ahora, ¿cierto?, ya tenemos un presupuesto aprobado por el 2022, ¿cierto? Los candidatos en esta segunda vuelta presidencial han señalado que van a ejecutar el presupuesto de acuerdo a lo que ha sido aprobado. Eso por supuesto que es positivo, pero como eso evoluciona en el futuro todavía es algo que está por ver, y si se generan dudas respecto a la convergencia hacia mediano plazo, eso generaría cierto mayor deterioro de las condiciones financieras, mayores presiones inflacionarias que harían necesario un aumento de la tasa por encima de lo que indica el límite superior del corredor. En lo externo, el principal riesgo se relaciona con la posibilidad de un retiro apresurado de los estímulos monetarios en Estados Unidos en medio de la aparente debilidad de la economía china. Es decir, un escenario en que el panorama inflacionario en Estados Unidos se complique y haga cambiar drásticamente o de manera impredecible la orientación de la política monetaria. Eso elevaría, ¿cierto?, las tasas de interés, reduciría el apetito por riesgo, implicaría salida de capitales de países emergentes, afectaría, ¿cierto?, a la economía chilena también, lo que obligaría a tener una política monetaria algo menos contractiva o algo más expansiva. En sus reuniones de octubre y de diciembre, el Consejo realizó un ajuste de la TPM más rápido que el previsto en el escenario central del IPOM de septiembre, respondiendo al aumento de los riesgos para la convergencia de la inflación a la meta. Por un lado, la demanda interna ha mostrado un dinamismo muy elevado que ha llevado a que la brecha de actividad, después de cerrarse más rápidamente hace mediados de año, se ubique en niveles mucho más positivos que lo esperado. Por otro lado, los datos de inflación efectiva sorprendieron al alza durante varios meses, con expectativas de mercado que han aumentado tanto a corto como a mediano plazo. Y a 2 años plazo, las expectativas que se miden en las encuestas, las que se miden en los precios de activos financieros, se ubican por sobre 3%. Se agrega el deterioro del mercado de capitales nacional y la persistente incertidumbre observada en este año, lo que ha provocado una depreciación significativa del peso que también, ¿cierto?, presiona a la inflación. Las proyecciones de este IPOM consideran que la economía requiere de un ajuste del gasto en 2022 y 2023 para deshacer los desequilibrios que se han incubado en el último tiempo. La política monetaria cooperará en esto, llevando la TPM al nivel superior al señalado en el IPOM de septiembre. En el escenario central, el Consejo estima que la TPM seguirá aumentando en el corto plazo para ubicarse por sobre su nivel neutral nominal durante gran parte del horizonte de política monetaria. Con esto, la brecha de actividad se va a ir cerrando gradualmente, colaborando a que la dinámica inflacionaria reciente no tenga un impacto persistente sobre el proceso de formación de precios. La convergencia de la inflación a la meta es importante no solo para el cumplimiento del mandato del Banco Central, sino que para el bienestar de las personas. Entonces señalaba al comienzo que aunque el ajuste requerido puede generar cifras negativas de variación trimestral desestacionalizada en algún punto de los próximos 2 años, debe destacarse que el nivel de actividad se ubicará durante buena parte del 2022 por encima de lo proyectado en septiembre y que el ajuste más importante del gasto se va a producir en el consumo de bienes durables, compensando la acumulación que se produjo en el 2021. La probabilidad de caídas de actividad, por supuesto, podría amainar significativamente si se reduce la incertidumbre y las presiones sobre el mercado de capitales, y deberíamos aprovechar, ¿cierto?, los próximos trimestres para trabajar en esa dirección. Durante los últimos meses, varios indicadores de expectativas muestran que los agentes de mercado esperan que la inflación se ubique por sobre 3% a fines del horizonte de política monetaria de 2 años. Hasta ahora no hay evidencia de que esto esté influyendo sobre la dinámica de la inflación, lo que, unido a la desaceleración prevista para la economía y una política monetaria que responde a los cambios de escenario, debería ser suficiente para garantizar la convergencia de la inflación dentro de los próximos 2 años. No obstante, en un escenario donde las expectativas de inflación se mantengan elevadas y dificulte la convergencia de la inflación en el horizonte de política, serán necesarias mayores alzas de política monetaria o de la tasa de política monetaria en el corto plazo.